Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa 146, 438 programas. No sé si estoy contando 3 que me faltan, pero quizás hay 3 que no estoy contando. Producimos estos programas todos los días por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Dios, con este siervo inútil, abrió el camino. El camino para abrir la misión, el Dios sobrenatural. Enseñarle al mundo lo que Dios me enseñó a mí, después de 30 años de ser un religioso legalista. Y este es un mensaje que va para los dos tipos de religiones. La religión del mundo, aquel que ama el dinero, que Satanás es su Dios, porque todo lo que representa al mundo es perdición, mentira, maldad, egoísmo, robo, fornicación, prostitución, depravación, criminalidad. Eso es lo que es el mundo. Y para los religiosos de todas las religiones, no se queda una fuera. Todas. Que aman sus dogmas y doctrinas y sus rituales más que a Dios. Que fueron creadas para manejar las masas. Donde la mano satánica está ahí. Porque cuando el ser humano adora lo que ve, es porque no tiene nada en su espíritu. Porque no vive en el espíritu. Vive en la carne. Y por eso esos son adoradores de rituales, de dogmas y doctrinas que nada tienen que ver con Dios. Y eso fue lo que yo aprendí en 30 años. Eso fue lo que vi. Y hay una realidad, y Dios hoy comienza la palabra con esta verdad. El Salmo 46. Y esta palabra, este mensaje de hoy, el Espíritu Santo dice: déjame ser Dios. Déjame ser Dios. Y la palabra está en Salmos 46, versículos 10 y 11. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre todas las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. ¿Por qué te dice Dios, déjame ser Dios? Porque tú eres un religioso, porque tú no tienes el Espíritu Santo. Comienza ahí. Porque ¿qué es lo más importante para ti? Lo más importante para ti es tu religiosidad, tu ritualismo. Y en la carne, eso es lo que llevas. Eso es lo que practicas. Déjame leer la Biblia, déjame leerla como un libro de historia, pero no voy a aplicar lo que dice la Biblia, porque no puedes aplicar lo que dice la Biblia. Porque en tu carne no puedes ser bueno. Y comienzas a entenderlo si es que el Espíritu Santo te lleva a convencimiento y arrepentimiento. Solo ahí pasó conmigo. Pasó conmigo.
El ritualismo y la religiosidad legalista de todas las religiones te apartan de Dios, porque distorsionan la esencia de quién es Dios. Completamente. Porque solamente engañas a otros como tú, porque al que verdaderamente tiene el Espíritu Santo dentro de él, a ese se le es revelado quién eres tú. Porque tu vida no depende de lo que tú pienses y hagas. Por eso Dios te dice, déjame ser Dios. Lo haces porque no conoces a Dios. Tienes a Dios en tu boca y tus accionares son completamente en contra de Dios. No confías en Dios. No te rindes a Dios. No te arrepientes de tu pecado. Y disfrazas, creyendo que engañas a Dios y te engañas a ti mismo. Precisamente el proceso que Dios llevó conmigo fue sacarme de la carne, de eso donde tú estás. De ese ritualismo y de esa realidad carnal. Y créeme, te va a pasar igual que los fariseos. Fueron ciegos y ciegos quedaron y están en el infierno. Porque creyeron más en sus rituales, en su religión que en Dios. Porque cuando recibes a Dios, cuando aceptas y eres convencido por Dios, y eres llevado a arrepentimiento por Dios, el Espíritu Santo, Dios te abre la puerta en el Espíritu. La carne no cambia el corazón, la carne no cambia el Espíritu. El corazón cambia la carne, el Espíritu cambia la carne. Por eso es imposible que tú vivas en el Espíritu, siendo la misma persona que eres. Porque le estás diciendo a Dios que Dios es imperfecto, como el Dios que tú creaste y que te crearon tus padres y tus madres y tus abuelos. Ese Dios imperfecto, religioso que ustedes crearon en el ritualismo, en la mentira, que no es Dios. Porque el Dios perfecto es el Dios que te baña en el Espíritu Santo, que te bautiza en el Espíritu Santo. Y una vez usted tiene el Espíritu Santo, usted es transformado de inmediatamente. Usted recibe lo primero, que es Dios. Una vez usted es convencido, usted va en el proceso de arrepentimiento, usted va en humillación, de corazón, en su soledad, le dice: Dios, convénceme. Convénceme de que estoy equivocado. Convénceme de que soy un legalista religioso. Convénceme de tu verdad, porque quiero seguirte de corazón, espíritu y alma. Y Dios te va a llevar a arrepentimiento. Esa es la verdad. Ahí te enseña Dios lo que es el pacto de reconciliación. Hoy tú eres un enemigo, una creación enemiga de Dios. Santiago 4:4. No lo digo yo. ¿Por qué? Porque no amas a Dios. Amas tus rituales, amas lo que quieres. No tienes a Dios. Y lo peor aún es que tú estás convencido de que tú estás bien, pero tú sigues matando, robando, envidiando, distorsionando, chismoseando, difamando a tus hermanos. Y peor aún, manchando el nombre de Dios. Porque si conocieras a Dios en su esencia verdad, no te atrevieras, a manchar el nombre de Dios. Como no lo conoces, tú entiendes que ese Dios que tú creaste
es el creador que te creó a ti. Yo te entiendo, yo era igual. Igual. Cuando usted descubre la esencia de Dios sobrenatural, cuando Dios deposita su amor, usted entiende lo que es amar. Deja de ser un hipócrita contigo mismo. Tú no amas a todos por igual. Estás criticando a todo el mundo. Estás odiando con un odio que solamente dice lo que tú eres. Nada más hay que oírte hablar. Hay que oírte hablar. Todo el mundo está mal. Tú estás bien. Tus ideas y concepciones están bien. Porque tu Dios es Satanás. Ese es tu Dios. Porque tu Dios es el mundo. Por eso te vas en miedo, te derrites de temor de todo lo que pasa en el mundo. Porque vives en la carne, no vives en el Espíritu. Yo estoy loco porque venga Dios. Loco. Porque envidias la fe de otros. Haces lo mismo que hicieron los fariseos. Envidias la fe de los otros. Pero te tengo una noticia. Qué lindo es Dios, que la salvación es individual. ¿O qué tú crees? ¿Que tú compras tu salvación con tener a Dios en la boca? No, la salvación hay que conquistarla. Y para eso tienes que rendirte y dejarte que el Espíritu Santo te cambie. No ser un religioso de 500,000 oraciones que no pasan del techo. Y siguiendo siendo el mismo explotador, déspota, mentiroso, envidioso, orgulloso, soberbio, en contra de lo que es Dios. Claro que la palabra no te va a gustar. Lo primero que hace al que tiene a Satanás es, ¿me estás juzgando? Ajá, te estoy juzgando. Si tú fueras un verdaderamente hijo de Dios, tú sabes que mentir es un pecado. ¿Es o no es? Tú sabes que difamar es un pecado. ¿Es o no es? Tú sabes que hacer cualquier cosa en falso testimonio es un pecado. Eso no es. Fornicar es un pecado. ¿Por qué criticas? ¿Quién eres tú para criticar? ¿Quién te dio a ti ese poder? ¿Quién eres tú para difamar a tus hermanos? ¿Ves que la realidad es que no tienes al Espíritu Santo? Una cosa es decir que tienes a Dios y otra cosa es decir que Dios está en ti. Es sentir que Dios está en ti. Porque cuando Dios está en ti, tú eres otra persona. Cuando Dios está en ti, tú eres otra persona. Tú no eres la misma persona. Esa es la realidad. Me pasó a mí. No seas hipócrita. Deja de ser hipócrita. ¿Amas tú al que está en la calle igual que a ti mismo? Que a tu hijo, que a tu nieto, que a tu bisnieto, que a tu hermano, que a tu padre, que a tu madre. Dímelo. Claro que no te gusta ser confrontado porque estás lleno de pecado. Porque el pecado original no te deja ver. Y te vas a hundir en el infierno. Créelo. Y eso que tú dices, esto lo trajo Dios, falso. Dios no te puede traer nada que tú no se lo hayas pedido y dejado que Dios te maneje. Mentira. Falso, eso es mentira del enemigo. Y el enemigo está feliz contigo. Te está haciendo creer que es Dios. Porque el enemigo sabe que el día del juicio, ¿cómo tú vas a ser juzgado? Porque tú, con tu estilo de vida,
rechazaste a tu Creador. Amaste más la religión que a Dios. Amaste más la mentira que a Dios. Amaste más tu estilo de vida que a Dios. Amaste más tu ego que a Dios. Tú no cambiaste. ¿O es que tú piensas que Dios es imperfecto como el Dios que tú sirves? No. Dios te cambia si verdaderamente tienes el Espíritu Santo. Yo nada más tengo que oír a las personas. Siguen siendo los mismos déspotas, los mismos arrogantes, mentirosos, difamadores. Y eso lo veo a todos los niveles, político, a todo nivel. Sigue siendo el mismo estilo de gente que dice tener a Dios. No lo tiene. Y déjeme decirle, empezando por la iglesia, todas. Todas, no se salva una. Y por ahí viene el juicio primero. Por ahí viene la partida de cabeza. Y te voy a tener otra, y te tengo otra noticia. No vengas cuando viene la ira de Dios. Señor, perdóname, que no sabía lo que hacía. En la emocionalidad. No hay perdón porque no te arrepentiste de verdad. Porque el pacto de reconciliación, el pacto de salvación es un proceso. ¿Entendiste? No es de palabrilla. Cristo murió en la cruz por mí, amén. Él es mi Salvador, amén. Ajá. ¿De verdad? Ahí se ve que no tienes el Espíritu Santo. Porque la salvación es un proceso donde solamente el Espíritu Santo te toma. Cuando Jesús, usted lo acepta como su Salvador y Redentor, Dios toma tu corazón y se lo entrega a Cristo, el que está a la diestra del Padre. Verdaderamente. No solo toma para que tú sigas mintiendo. No. Y eso de que no, el hombre peca. Mentira. El hombre peca si no tiene al Espíritu Santo. El hombre cae en duda, cae en confusión, cae en tristeza. Eso es caer. Pero el pecado, cuando el Espíritu Santo mora en ti, no hay posibilidad de pecar, porque Él quita el pecado de ti. Porque Dios es perfección. Como tú no conoces a Dios, tú crees que el Dios que tú sirves, que es el Dios que tú te has hecho, permite que en tu corazón haya maldad y viva Él. Ahora entiendes. Y claro que no te gustan oír esas palabras, no te van a gustar porque te confrontan. Ahora, verdaderamente, eso a mí me establece algo. No. Tú tienes tu creencia, tú crees en lo que tú quieres. Ahora, lo que no vas a oír de mí es lo que tú quieres oír. Lo que te han dicho tu abuelo, tatarabuelo, no, la misericordia de Dios es para adelante. Sigue pecando. Que la misericordia de Dios es buena. Antes de morirte, dices un aleluya, 300 rosarios, 400 Ave María. Ajá. Eso es lo que inventó el hombre. Eso es lo que inventó el hombre. Con las manitas de Satanás por ahí. Pero eso no es eso. Eso no es rendirse a Dios. Porque no depende de ti, depende de Dios. Y por eso Dios te saca de la carne y te lleva al Espíritu para que entiendas en el Espíritu y en la carne. Para que el Espíritu en la carne, el Espíritu cambia la carne, el corazón cambia la carne. Ahí trabaja Dios. Por eso Dios te saca de la carne. Pero eres tan legalista que tú mismo crees que tienes que hacer algo. No es suficiente. Lo que hizo Cristo no es suficiente. Déjame ser un buenocito. Déjame ir a la iglesia, a dar mi cosa. Déjame ir al cura, al pastor. Déjame hacer esto. ¿Y quién te dijo a ti que tú compras la salvación? Hipócrita. Difamador de Dios.
¿Quién te dijo eso? Tú engañas a quien tú quieres. Y a los tontos que se dejan engañar, que no tienen a Dios. Porque cuando usted conoce la santidad de Dios, usted cambia. No es posible que usted diga que tenga a Dios y esté difamando a todo el mundo. Esté robando. ¿O qué tú piensas? ¿Que la verdad no va a salir? ¿Tú piensas que pegas cuernos y que tu esposa y que la sociedad no va a saber y que Dios no está ahí viéndolo? Que tú mientes, que falsificas documentos para robarle a tu hermano cuando estás en posiciones de gobierno. Falsificas todo. Le estás robando a Dios. ¿Qué piensas? ¿Que puede engañar a Dios? Es porque no conoces a Dios. Tiemblas, me pasó a mí. Tiemblas. Y lo peor aún, que estás tan tengo la palabra en inglés que es disable. Estás tan incapacitado por tu orgullo, por tu religiosidad, que no vas a ver nunca la verdad, porque no la quieres ver. Porque quieres vivir una vida con lo que te interesa. ¿Qué es lo que te interesa? Busca en tu corazón lo que te interesa. No, Marcos, a mí me interesa agradar a Dios. Ajá. ¿Y por qué tú sigues siendo la misma persona que eras hace? ¿Por qué? ¿A quién tú le sirves? No te engañes, no tienes a Dios. Porque si tienes el Espíritu Santo, usted no es la misma persona. No te engañes. Porque eres incapaz de amar. Porque tu orgullo, tu ego, te van a llevar al infierno. Uno de los procesos más grandes que Dios hizo en mí fue desligarme de la carne y entender en el Espíritu que a mí no me importa lo que piense la gente. A mí me importa lo que sabe Dios de mí. Porque es el Espíritu Santo que te revela. Cuando usted vive en el Espíritu, ya usted no vive por la carne. Usted vive bajo la revelación del Espíritu Santo. Por revelación, por intuición, por madurez espiritual, por la sabiduría que viene de Dios. Por ese querer y hacer que Dios pone en ti y esa comunión que tú tienes todos los días con Dios. No es decir 400 oraciones hechas y prehechas y tu corazón sigue siendo el mismo. Hipócrita. Hipócrita. ¿Recuerdan? Hace días cuando Dios decía, malditos, apártense de mí, porque tuve necesidad de justicia y no me la diste. Porque tuve necesidad de ropa y me la negaste. Porque tuve necesidad de ayuda y me la negaste. Porque estuve en la cárcel y no me lo negaste. Y eres tan ignorante que te atreves a decirle a Dios, pero yo no te veo a ti en la cárcel, yo no te veo a ti pidiéndome. Lo hiciste con tu hermano, lo hiciste con Dios. ¿Ves? Sepulcro blanqueado. Y claro que no te va a gustar la palabra. Menos te va a gustar el infierno, te lo garantizo. Por eso Dios te dice hoy, déjame ser Dios. Deja de tú imponerle tus puntos de vista erróneos, tus percepciones y manipulaciones hechas por tu religión,
Porque Dios es Dios, Dios no es religión. Y si Dios no mora en el Espíritu Santo en tu corazón, tú no tienes a Dios. ¿Entendiste? Ahora entendiste por qué Dios le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que negarte. Tú no te quieres negar. Tú quieres seguir con ese ritual. A las 5, a las 6 hago esto. Lo hago una vez al día porque es suficiente. Y durante el día acabando a tus hermanos, difamando, rompiendo a tus hermanos. Ah, pero tú estás bien, porque tú una vez al día, media hora, 15 minutos, haces tu ritual, como los indios que están en el Amazonas. ¿Y tú crees que tú tienes a Dios? No, yo me hago examen de conciencia. Ese es el primer pecado satánico en ti. Ese. No, yo me hago acto de conciencia. ¿Y quién eres tú para hacerte acto de conciencia? Tú sabes, el único que te renarguye es el Espíritu Santo, no eres tú. Tú no fuiste creado para autoanalizarte. ¿Quién te dijo eso? Eso te lo dijo el diablo a través de tu religión. Claro. Y estás tan ciego que sigues a religiones donde han violado a niños, donde han masacrado en el nombre de Dios, donde han robado a los feligreses, y estoy hablando de todas, ¿eh? De todas. Pero tú sigues ahí. ¿Sabes por qué sigues ahí? Porque no tienes al Espíritu Santo. No tienes a Dios. Eres un religioso más y te vas a ir al infierno. Escucha mis palabras, porque tú no quieres verdaderamente conocer a Dios. Dios te ha dado 1000 mensajes. El Señor dice, por sus hechos los conoceréis. Lo que tú me digas en tu boca, eso no dice nada. Sigues siendo el mismo déspota, el mismo asesino, el mismo ladrón, el mismo cuernero, el mismo difamador, el mismo mentiroso, el mismo ladrón que fuiste antes. ¿No te gusta la verdad? Vete y quéjate a Dios. Vete. Vete, que eres mejor que Dios. Vete y quéjate a Dios. Ve. Dios te está dando una oportunidad hoy. ¿Qué tú quieres? ¿Que te diga el Espíritu Santo lo que tú quieres oír? No, no te lo va a decir. ¿O es que Dios no es pureza? ¿O es que Dios no es verdad? ¿O es que Dios no es honestidad? ¿O es que Dios no es dominio propio? ¿O es que Dios no es chisme? Dios no es nada de eso. ¿Es o no es? Dime. ¿Qué es Dios para ti? Dime. ¿Qué es Dios para ti? Por encima tienes las cachazas. De decirle a Dios, no me juzgues. Porque las palabras que se exponen aquí son la verdad de Dios. Yo no invento ninguna. Ninguna. Porque yo era como tú. Así como tú. Yo me ponía así. No, no me juzgues. Ah, ahora defiendo la verdad en mí. ¿No gusta? A mí no me importa que no guste. Pues que yo me debo a ti. No, yo me debo a Dios. Ahora la verdad de Dios la voy a exponer. Cruda y madura. Como a ti no te gusta. Porque no me debo a ti, fariseo. Enemigo de Dios. Y te digo hoy, si no te arrepientes y no dejas que el Espíritu Santo te cambie, te lleve a arrepentimiento, tú le sirves a tu Dios, Satanás. ¿Cuál es tu Dios?
Tú sabes cuál es tu Dios. ¿Qué te importa más que Dios? Deja de ser mentiroso e hipócrita con Dios. ¿Qué es lo más importante para ti que Dios? ¿Amas a otro con el amor de Dios? Mentira, falso. Amas por interés. Porque este me representa esto. Por eso lo amo. Porque a este le voy a sacar esto. Por eso lo amo. Hipócrita. Todavía quieres que Dios te aplauda. Todavía tienes los bríos de tratar de cambiar la esencia de lo que es Dios. Te vas a pudrir en el infierno. Y yo te voy a ver pudrir en el infierno si no te arrepientes. Puedes jurarlo. Porque estas palabras que se te están diciendo, se te van a hacer pasadas. Y Satanás está feliz contigo, ¿eh? Dale para allá. Y tú, ignorantazo, ignorante, soberbio, que te crees alguien, que piensas que el infierno no existe. Esto es lo que te dice el Espíritu Santo hoy. Sigue como vas. Sigue como vas. Que vas a saber si el infierno existe o no existe. No te equivoques, ¿eh? La verdad la voy a exponer, guste a quien guste. No me importa, porque no soy yo el que convenzo. Eso es lo lindo del caso. Es Dios el que convence. Ahora, Dios a mí me va a pedir cuenta de lo que puso en mi corazón, porque yo aquí no estoy diciendo ninguna mentira. Es Dios que te está jugando a través de mí. Y Dios dice bien claro, léate las Tesalonicenses y Colosenses. Juzgue con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? La verdad de Dios. ¿Qué quieres? ¿Que te diga que no estás mintiendo? No. ¿Que no estás difamando a tu hermano? No. ¿Que no estás adorando tu religión más que Dios? No. ¿Que no estás robando? No. ¿Que no estás mintiendo? No. ¿Que no estás fornicando? No. ¿Que en tu corazón no hay otros dioses más que lo que tú entiendes? No. ¿Que no asesinas? No. ¿Que eres un difamador de Dios? No. ¿Que acabas con todo el mundo sin tener potestad ni siquiera para juzgarte a ti mismo? No. No te voy a decir nada de eso, lo que quieres oír. ¿Que Dios es misericordia y que Dios permite seguir, que tú sigas pecando y manchando el nombre de Dios? No. No. Eso es lo que quieres oír, pero no lo vas a oír de mí. Eso es lo que quieres oír, pero no lo vas a oír de mí. Porque a mí me está pidiendo cuentas y me va a pedir cuentas Dios. Porque Dios es amor, justicia, rectitud, pureza. ¿Okay? No es Dios al que tú sirves, Satanás, a través de las religiones. No. Dios es misericordia. Él permite que tú hagas todo lo que tú quieras. No. Dios es justo. Dios es verdadero y limpio. Puro. Santo. Y como tú no quieres arrepentirte, quieres servir a Dios ajenos, tú te vas a pudrir en el infierno. Te voy a dar un regalo más antes de irme, porque en verdad siento en el Espíritu decirte, hazte miembro de un gimnasio que tenga sauna. Como tomas la decisión de seguir como tú vas, hazte miembro de un gimnasio que tenga un sauna grande, muy poderoso. Y le dices al que esté ahí, cuando yo venga, póngalo al máximo. Al máximo. Que yo pierda 50 libras cada día. Haga eso.
me lo va a agradecer cuando esté en el infierno. Créame. ¿Qué tú quieres? ¿Que te diga que vas para el cielo siendo lo que tú eres? No. Sin arrepentirte, no. Tú vas directo al infierno como que me llamo Marcos da Silva. Directo. Como que Cristo me salvó a mí en la cruz. ¿Ok? Y no te va a gustar la palabra. Claro que no, si estás en el pecado. Yo te entiendo. Te comprendo. Estás en el pecado. Estás ciego. Estás en la completa maldición de la carne. Y lo peor es que no quieres cambiar. Vamos a ver si esos líderes que tú has hecho en tu corazón por encima de Dios te van a salvar el día del juicio. Veremos. Y como tienes a Dios, no debes tener miedo. Porque el que tiene a Dios en su corazón, al Espíritu Santo, no tiene miedo. Eso es para aquellos que verdaderamente tienen a Dios. Porque los que dicen que tienen a Dios y tienen miedo, no tienen a Dios. Dios los bendiga. Y recuérdese, hermano y hermana, nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Y usted la va a pagar. Igual que la voy a pagar yo. Pero la única diferencia es que yo tengo abogado que se llama Cristo Jesús. ¿A quién tiene usted? ¿Al Papa? ¿A su pastor? ¿Al obispo? ¿A su cura? ¿A su líder espiritual? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A su abuelo? ¿Al que le enseñó toda la basura de la religiosidad hecha por el hombre? Veremos si Dios acepta a ese juez, ese abogado. Nadie viene a mí si no es a través de mi Hijo. No es a través de todo lo que tú te has hecho en el mundo para disque llegar a mí, insultando mi mandamiento, mi mandato. Hipócrita. Buenas noches.